Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La fina lluvia de junio golpeaba suavemente las ventanas del piso en el barrio de Indautxu, en Bilbao, mientras Eduardo terminaba de hacer la maleta por tercera vez en aquel mes. Los viajes se habían vuelto más frecuentes desde que asumió el cargo de gerente regional, y cada partida cargaba consigo un peso que él intentaba ignorar, pero que crecía silenciosamente con cada despedida. A sus 38 años, Eduardo había construido una sólida carrera como ingeniero, ganándose el respeto y una posición cómoda que le permitía ofrecer todo lo mejor a sus hijos. Todo, excepto lo único que Marina y Leo realmente necesitaban: su presencia. Marina observaba a su padre desde el pasillo, apoyada en el marco de la puerta, con esa manera observadora que había desarrollado desde muy pequeña. A sus 10 años, ya cargaba sobre sus delicados hombros una responsabilidad que no debería ser suya, pero que había abrazado con naturalidad cuando su madre se marchó 3 años antes, dejando un vacío que nadie supo llenar. No hubo despedidas, solo una breve carta explicando que necesitaba encontrarse a sí misma, que el matrimonio la asfixiaba, que los niños estarían mejor con su padre. Marina guardaba aquellas palabras en la memoria como quien guarda trozos de cristal, sabiendo que la herirían si los tocaba, pero incapaz de desecharlos por completo. Leo, por su parte, apenas recordaba el rostro de su madre. Con solo 7 años, sus memorias eran fragmentos borrosos de una mujer que olía a lavanda y cantaba en voz baja antes de dormir. Para él, la familia siempre habían sido solo 3, papá, Marina y él, y eso bastaba, hasta que todo comenzó a cambiar de una forma tan sutil que no pudo identificar exactamente cuándo la casa dejó de parecer un hogar. El cambio comenzó 6 meses atrás, cuando Eduardo conoció a Verónica en un congreso empresarial en Madrid. Ella era todo lo que él creía necesitar: independiente, exitosa, con un porte elegante y una sonrisa que parecía prometida solo para él en los primeros encuentros. Verónica trabajaba como consultora de recursos humanos, viajaba constantemente, hablaba 3 idiomas y usaba tacones altos incluso los domingos. Eduardo vio en ella la posibilidad de reconstruir algo que pensaba haber perdido para siempre: la idea de una familia completa. El noviazgo fue rápido, casi urgente. Eduardo sentía que el tiempo corría en su contra, que necesitaba darles a sus hijos aquello que su madre les había arrebatado. No se dio cuenta, en su prisa por llenar el vacío, de que Marina la observaba con una desconfianza silenciosa cada vez que Verónica visitaba el piso. No notó que Leo se escondía detrás de su hermana siempre que la mujer intentaba hablar con él, sus ojos grandes y asustados buscando protección. Verónica se mudó al piso en marzo, trayendo consigo maletas de cuero elegantes, cuadros modernos que sustituyeron los dibujos de los niños en la pared y una serie de reglas no dichas que comenzaron a transformar la dinámica de aquel hogar. Al principio fueron pequeños cambios. Los juguetes que antes se esparcían por el salón debían permanecer guardados. El volumen de la televisión debía ser más bajo porque ella trabajaba desde casa. Los horarios de las comidas se volvieron rígidos e inflexibles. Eduardo, inmerso en el trabajo y aliviado por tener a alguien cuidando de la casa durante sus ausencias, interpretó la rigidez de Verónica como organización, su distancia como respeto al espacio de los niños, su impaciencia como un cansancio justificable. Al fin y al cabo, asumir 2 hijos de otra persona no era tarea fácil, pensaba, intentando ser comprensivo. Solo necesitaban tiempo para adaptarse, para crear vínculos, para aprender a quererlos. Él creía en ello con una fe casi desesperada, pero el tiempo, al contrario de lo que Eduardo esperaba, no trajo acercamiento. Cada semana, la distancia entre Verónica y los niños parecía aumentar, transformándose en un abismo silencioso que nadie se atrevía a nombrar. Marina lo percibía todo con esa sensibilidad aguda que tienen los niños para detectar cuándo no son deseados. Notaba cómo,
Verónica desviaba la mirada cuando Leo intentaba mostrarle un dibujo, cómo suspiraba impaciente cuando Marina preguntaba algo sobre el colegio, cómo la sonrisa que le ofrecía a Eduardo desaparecía en el instante en que él salía por la puerta. Aquella mañana de junio, Eduardo revisó de nuevo los documentos, el portátil, los contratos que necesitaba revisar durante el vuelo a Sevilla. Otra semana fuera, más reuniones interminables, más noches en hoteles impersonales. Entró en la habitación de los niños donde Marina fingía leer un libro y Leo montaba un puzzle en el suelo. El niño levantó la vista y Eduardo vio allí algo que lo perturbó por un instante. Una tristeza que parecía demasiado grande para caber en un rostro tan pequeño. Se arrodilló junto a su hijo y le alborotó el pelo castaño con cariño. Marina me ha dicho que tienes un poco de tos, Leo. ¿Te has tomado el jarabe que dejé preparado? El niño asintió con la cabeza, pero no sonrió. Eduardo sintió una opresión en el pecho, una sensación incómoda de que estaba olvidando algo importante, pero no conseguía identificar qué era. Verónica os cuidará, ¿vale? Cualquier cosa, podéis llamarme. A cualquier hora, no importa. Marina cerró el libro despacio, marcando la página con cuidado antes de mirar a su padre. Sus ojos castaños oscuros, tan parecidos a los de él, cargaban una pregunta que no sabía cómo hacer. ¿Cuánto tiempo esta vez, papá? La voz salió baja, casi un susurro. Una semana, Mari. Como mucho 10 días si surge algún imprevisto. Eduardo percibió la tensión en los hombros de su hija, la forma en que abrazaba el libro contra el pecho como un escudo. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Estoy bien, papá. Puedes irte tranquilo. Las palabras eran correctas, pero el tono no. Eduardo conocía a su hija lo suficiente como para saber que algo la incomodaba, pero no lo suficiente como para conseguir arrancarle la verdad. Marina había aprendido, en los últimos meses, a guardar secretos, a proteger a su hermano, a sonreír cuando era necesario y a esconder el resto. Tenía miedo de preocupar a su padre, de crear problemas, de parecer una niña difícil que no aceptaba a su nueva pareja. Así que callaba. Eduardo besó la frente de los dos, prometió traer regalos, repitió el número de móvil que ya estaba pegado en la nevera y finalmente salió cargando la maleta y una incomodidad que intentaba sofocar con justificaciones profesionales. En la puerta se cruzó con Verónica, que volvía de correr por el parque. Llevaba un conjunto deportivo impecable, el pelo rubio recogido en una coleta alta, los auriculares todavía en los oídos. Lo miró con una sonrisa automática, lo besó rápidamente y entró sin preguntar por los niños. En el piso, el silencio que se instaló tras la partida de Eduardo era diferente a los silencios de antes. Era un silencio pesado, cargado de expectación y aprensión. Marina se levantó de la cama y fue hasta la ventana, observando el coche de su padre desaparecer en la esquina. A su lado, Leo le sujetó la mano con fuerza, un pequeño gesto que decía mucho sobre el miedo que comenzaba a instalarse en aquel hogar. Verónica pasó de largo por su habitación sin mirar, sus tacones golpeando fuerte en el suelo de madera, a pesar de ser tan temprano. Entró en el baño, abrió la ducha, y durante 40 minutos el piso se llenó solo con el sonido del agua corriente y la respiración contenida de dos niños que aprendían, día tras día, a ocupar cada vez menos espacio. Cuando Verónica finalmente salió de la habitación, ya vestida con un pantalón de vestir y una blusa de seda, encontró a Marina en la cocina intentando preparar el desayuno para ella y su hermano. La niña había alcanzado el pan en el estante alto con dificultad, equilibrándose en un taburete que crujió bajo su peso. Leo estaba sentado a la mesa, balanceando sus cortas piernas que no llegaban al suelo, esperando pacientemente. Verónica entró en la cocina, sus ojos azules barriendo la escena con algo que Marina no podía nombrar, pero que la hacía sentirse pequeña, inadecuada, indeseada. La mujer no dijo buenos días. No preguntó si habían dormido bien, si Leo todavía tosía por la noche, si Marina necesitaba ayuda para alcanzar las cosas. Simplemente pasó de largo, cogió una cápsula de café del estante,
Preparó su taza en la moderna máquina que Eduardo había comprado y salió de la cocina llevándose consigo el único olor agradable de aquella mañana. Marina sintió que le ardían los ojos, pero parpadeó rápidamente para alejar las lágrimas. No podía llorar. Leo la observaba con esa confianza ciega que tienen los hermanos menores, esperando que ella lo resolviera todo, que volviera a ser el mundo seguro. Entonces, se tragó el nudo en la garganta, untó la tostada con mermelada, sirvió leche tibia para los dos y se sentó al lado de su hermano, fingiendo que todo estaba bien. Los días que siguieron establecieron una rutina cruel en su previsibilidad. Verónica se despertaba tarde, trabajaba en su portátil en el salón con auriculares, atendía largas llamadas en un tono profesional y encantador que nunca usaba dentro de casa, y desaparecía durante horas en compromisos que no explicaba. Los niños aprendieron a ser invisibles, a no hacer ruido, a resolver solos sus propias necesidades. Marina despertaba a Leo. Cada mañana le ayudaba a vestirse, preparaba un desayuno sencillo, revisaba la mochila del colegio y caminaban juntos las 3 calles hasta el colegio público. Por la tarde, ella lo recogía, le ayudaba con los deberes, inventaba juegos silenciosos en la habitación y preparaba sándwiches que comían a escondidas mientras Verónica hablaba por teléfono en el salón, quejándose a alguien sobre lo cansada que estaba, lo complicada que se había vuelto la vida, que no era eso lo que había imaginado cuando se mudó a Bilbao. Marina oía fragmentos de esas conversaciones a través de la puerta entreabierta y cada palabra era como una confirmación de lo que ya sospechaba. No eran deseados. Eran solo obstáculos, complicaciones, responsabilidades que Verónica había aceptado por amor a Eduardo, pero que soportaba con creciente impaciencia. En el colegio, Marina mantenía las apariencias. Era buena alumna, educada, siempre con los cuadernos organizados y las tareas completas. Las profesoras la elogiaban, los compañeros la admiraban, pero nadie se daba cuenta del peso que cargaba sobre sus hombros cada vez más encorvados. Solo la profesora de lengua, doña Isabel, una señora de pelo canoso y ojos amables, comenzó a notar pequeños cambios. Marina, que antes participaba activamente en las clases, ahora se quedaba callada mirando por la ventana. El brillo en sus ojos comenzaba a apagarse, reemplazado por una preocupación que no debería habitar el rostro de una niña de 10 años. Leo, en primero de primaria, comenzó a presentar otras señales. Lloraba con facilidad, ya no quería jugar en el recreo, volvía a casa abrazado a la mochila, como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. La profesora llamó para una reunión, pero Verónica le dijo a Eduardo por teléfono que era solo una fase, que el niño era demasiado sensible, que necesitaba endurecerse un poco. Eduardo, agotado y confundido, le creyó porque era más fácil que enfrentar la verdad. Una tarde, Marina volvió del colegio y encontró a Leo sentado en el rellano del edificio, fuera del piso, con la mochila en el regazo y los ojos rojos de tanto llorar. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás aquí fuera?» Marina se arrodilló a su lado, con el corazón desbocado. «He llamado al timbre, pero no ha abierto. He vuelto a llamar y ha gritado que dejara de molestar, que estaba en una reunión importante». La voz del niño salió temblorosa, entrecortada. «He tenido miedo, Mari». Marina sintió una rabia que nunca antes había experimentado arder en su pecho. Cogió la llave que escondía en el bolsillo interior de la mochila, la llave que su padre le había dejado para emergencias, y abrió la puerta con manos temblorosas. El piso estaba en silencio. Verónica no estaba en el salón. Marina guió a su hermano hasta la habitación, cerró la puerta despacio y lo abrazó mientras él finalmente se derrumbaba, llorando contra su hombro todo el miedo y la confusión que había acumulado. Aquella noche, Marina hizo algo que llevaba semanas posponiendo. Esperó a que Leo se durmiera, cogió el móvil viejo que su padre le había dejado para emergencias y escribió un mensaje. «Papá, necesito hablar contigo. Es importante». Pero antes de que pudiera enviarlo, la puerta de la habitación se abrió bruscamente y Verónica entró con los ojos fríos fijos en ella. «¿Qué estás haciendo? Deberías estar durmiendo».
Iba solo a mandarle un mensaje a mi padre. La voz de Marina salió firme, más firme de lo que se sentía. Verónica extendió la mano. «Dame ese teléfono, no son horas de molestar a tu padre con tonterías. Está trabajando». Marina apretó el móvil contra su pecho. «Pero necesito hablar con él». Dijo que podía llamarle siempre que lo necesitara. «He dicho que me des el teléfono, Marina. No me hagas repetirlo». El tono era bajo, controlado, pero cargado de una amenaza velada que hizo que el corazón de Marina se disparara. La niña miró a Verónica, luego a Leo durmiendo, y lentamente le entregó el aparato. Verónica lo cogió, lo apagó y salió de la habitación sin decir nada más, llevándose consigo la última línea de comunicación que Marina tenía con su padre. Aquella noche, Marina no pudo dormir. Quedó mirando el techo, sintiendo que el mundo se encogía a su alrededor, sintiendo que estaba atrapada en una situación que no sabía cómo resolver. Leo se movió en sueños, buscando su mano, y Marina entrelazó sus pequeños dedos con los suyos, haciendo una promesa silenciosa de que, pasara lo que pasara, protegería a su hermano. De alguna manera, encontraría la forma de hacer que alguien volviera a verlos. Al otro lado de la pared, en el piso vecino, Marcelo apagó la televisión y caminó hacia la cocina para coger agua. A sus 52 años, jubilado prematuramente por problemas de salud, pasaba la mayor parte de los días solo desde que su esposa había fallecido 2 años antes. El piso de al lado siempre había sido ruidoso de una buena manera, con risas de niños, música, vida. Pero últimamente, el silencio que venía de allí le molestaba más de lo que el ruido jamás lo había hecho. Marcelo conocía a Eduardo de los pasillos, de conversaciones rápidas en el ascensor, ese tipo de vecindad cordial, pero distante típica de los edificios modernos. Conocía a los niños también, siempre educados, siempre sonrientes cuando pasaban a su lado. Pero algo había cambiado. En los últimos meses, cuando se cruzaba con ellos, las sonrisas eran forzadas, los ojos bajos, la prisa por entrar en el piso casi desesperada. Y estaba la mujer nueva, Verónica. Marcelo la había visto algunas veces, siempre elegante, siempre apurada, siempre con esa expresión de quien está en un lugar donde no quiere estar. Intentaba no juzgar, no interferir. Al fin y al cabo, cada familia tenía sus propias dinámicas. Pero había algo mal allí, algo que su instinto captaba incluso sin pruebas concretas. Aquella noche, mientras lavaba el vaso en el fregadero, Marcelo oyó algo que lo hizo detenerse. Un llanto ahogado proveniente del otro lado de la pared. Un llanto de niño intentando no ser oído, un llanto que partía el corazón de quien tenía oídos para escuchar. Se quedó allí parado, en la oscuridad de la cocina, dividido entre el deseo de hacer algo y el miedo a entrometerse donde no le llamaban. Finalmente, decidió que al día siguiente intentaría hablar con Eduardo. Necesitaba saber si todo estaba bien con aquellos niños, si necesitaban ayuda. Marcelo tenía sus propias cicatrices del pasado, recuerdos dolorosos de una hermana menor a la que no pudo proteger cuando eran niños, una hermana que sufrió en casa de una tía que prometió cuidarla y que al final la descuidó hasta que fue demasiado tarde. No dejaría que la historia se repitiera si podía evitarlo. No esta vez. De vuelta en la habitación, Marina finalmente comenzó a sentir que le llegaba el sueño, pero era un sueño inquieto, lleno de pesadillas donde corría por pasillos oscuros buscando una salida que nunca encontraba. Se despertó antes del amanecer, con el corazón acelerado y la certeza cada vez más fuerte de que necesitaba encontrar una forma de pedir ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Pero ¿cómo hacerlo sin el teléfono? ¿Cómo contactar a su padre cuando estaba tan lejos? ¿Cómo hacer que alguien entendiera lo que estaba pasando cuando ni ella misma conseguía ponerlo en palabras? La mañana llegó gris y fría, típica del invierno bilbaíno. Marina despertó a Leo con cuidado, le ayudó a ponerse el abrigo más cálido, preparó un desayuno rápido y salieron para el colegio antes de que Verónica se despertara. En el camino, Leo le sujetó la mano con fuerza y preguntó en voz baja: «¿Cuándo vuelve papá, Mari?» «Pronto», respondió ella, intentando sonar más
segura de lo que se sentía. Pronto volverá y todo estará bien. Pero Marina no estaba segura de nada. No sabía si todo estaría bien, no sabía si su padre le creería, no sabía si tenía el valor suficiente para contar la verdad. Lo que sí sabía, con una claridad aterradora para su edad, era que la vida como la conocían se estaba desmoronando a su alrededor y que si no hacían algo pronto, se desmoronaría por completo. En el colegio, durante la clase de lengua, doña Isabel pidió que escribieran una redacción sobre qué significaba tener un hogar. Marina cogió el lápiz con manos temblorosas y comenzó a escribir, dejando que las palabras fluyeran sin filtro. Un hogar no es solo un lugar con paredes y techo. Es donde te sientes seguro, donde puedes ser quien eres sin miedo, donde la gente te ve de verdad y te quiere incluso cuando te equivocas. Un hogar es donde perteneces, y a veces puedes estar viviendo en una casa y aún así sentir que no tienes un hogar. Doña Isabel leyó aquella redacción después de clase, y cada palabra la perturbó profundamente. Conocía a Marina desde hacía 3 años. Veía en ella a una niña brillante, sensible, madura para su edad. Pero aquellas palabras no eran de una niña feliz, eran de alguien que estaba pidiendo ayuda de la única forma que sabía. La profesora guardó la redacción con cuidado y decidió que tenía que actuar. Al día siguiente, concertaría una reunión con los responsables. Necesitaba entender qué estaba pasando en esa familia antes de que aquella luz en los ojos de Marina se apagara por completo. Mientras tanto, en Sevilla, Eduardo terminaba otra reunión agotadora y revisaba el móvil por 10ª vez en el día. Ningún mensaje de casa, ninguna llamada. Debería sentirse aliviado, señal de que todo estaba bien, pero al contrario, una inquietud crecía en su pecho. Llamó al piso y Verónica contestó con esa voz profesional que usaba en las reuniones. ¿Está todo bien por ahí? ¿Los niños están bien? Todo genial, Eduardo, puedes estar tranquilo, están en el colegio ahora. Luego hablamos, estoy en una llamada importante. Eduardo colgó, pero la inquietud no desapareció. Había algo en su voz, una impaciencia mal disimulada, que le molestó. Pensó en llamar a Marina, pero recordó que no tenía el móvil durante las clases. Le mandaría un mensaje después, cuando llegara del colegio. Pero ese mensaje nunca sería enviado, porque en ese mismo momento Verónica arrojaba el móvil de Marina al fondo de un cajón, lo cerraba con llave y se guardaba la llave. La tarde cayó sobre Bilbao con ese frío húmedo que se mete en los huesos. Marina y Leo volvieron del colegio caminando despacio, posponiendo el momento de entrar en el piso. Cuando finalmente subieron, encontraron una nota en la mesa de la cocina. He salido, vuelvo tarde, comida en la nevera. Las palabras eran secas, sin afecto, pero para los niños significaban unas horas de paz, unas horas en las que podían respirar sin miedo. Marina calentó la comida para los dos, y mientras comían en silencio, Leo la miró con aquellos ojos grandes y preguntó, «¿Hemos hecho algo malo, Mari? ¿Por qué no le gustamos?» Marina sintió que se le encogía el corazón. «No, Leo, no hemos hecho nada malo. A veces la gente simplemente no sabe querer bien, pero papá nos quiere y eso es lo que importa». Leo pareció aceptar la explicación, pero Marina sabía que las palabras estaban vacías. El amor de su padre, por muy real que fuera, estaba demasiado lejos para darles calor. Y Verónica, que estaba allí presente todos los días, los trataba como si fueran invisibles, como si fueran una carga demasiado pesada de llevar. Aquella noche, después de que Leo se durmiera, Marina se sentó en el suelo de la habitación con un cuaderno y un bolígrafo. Comenzó a escribir una carta a su padre, poniendo en el papel todo lo que no podía decir en voz alta. Escribió sobre el miedo, sobre la soledad, sobre cómo a veces sentía que se estaba hundiendo, y no había nadie para sujetarle la mano. Escribió sobre Leo, llorando a escondidas, sobre los días en que no tenían a nadie con quien hablar, sobre la sensación de ser invisible en su propia casa. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado y la escondió dentro de su libro favorito. No sabía cuándo podría entregársela a su padre, pero escribir le había ayudado a aliviar un poco el peso que cargaba. Se acostó al lado de su hermano,
Se tapó con la manta hasta la barbilla y cerró los ojos, pidiendo en silencio que alguien, en algún lugar, se diera cuenta de que necesitaban ayuda. El despertador sonó a las 6 de la mañana, pero Marina ya llevaba horas despierta. La noche había sido larga, poblada de pensamientos que giraban en círculos sin encontrar salida. A su lado, Leo dormía inquieto, murmurando palabras incomprensibles, con el ceño fruncido incluso en sueños. La niña extendió la mano y tocó ligeramente la frente de su hermano, sintiendo un calor que la preocupó. Tenía fiebre de nuevo, la tercera vez en aquel mes. Marina se levantó con cuidado para no despertarlo y caminó hasta el baño. El espejo reflejó una imagen que la asustó por un instante, ojeras profundas bajo sus ojos castaños, la piel pálida, los labios resecos. Parecía mayor, cansada, como si cargara a sus espaldas el peso de años que aún no había vivido. Se lavó la cara con agua fría, intentando despertar el cuerpo que insistía en arrastrarse, y volvió a la habitación para despertar a Leo. El niño abrió los ojos despacio, confundido sobre dónde estaba, y al reconocer a su hermana, esbozó una sonrisa débil que partió el corazón de Marina. «¿Cómo te encuentras?» Su voz salió suave, maternal. «Tengo frío, Mari, y me duele la garganta». Leo intentó sentarse, pero el esfuerzo pareció demasiado grande. Marina volvió a tocarle la frente y sintió la confirmación de lo que ya sospechaba. La fiebre era alta. El reloj marcaba las 6:20. Verónica aún dormía, la puerta de la habitación principal cerrada como siempre, una barrera física que simbolizaba la barrera emocional entre ella y los niños. Marina sabía que debía despertarla, avisarle de la fiebre de Leo, pedir ayuda, pero el recuerdo de las últimas veces que había intentado molestar a Verónica por la mañana la paralizaba. Los ojos fríos, la voz cortante, la sensación de ser una molestia indeseada. Decidió intentar resolverlo sola. Fue hasta el botiquín del baño, buscando el antitérmico que su padre siempre dejaba preparado. La caja estaba allí, pero al abrirla, Marina encontró solo el prospecto. El frasco estaba vacío. Buscó en los estantes, detrás de los otros medicamentos, pero no había otro. El corazón comenzó a acelerársele. Leo necesitaba el medicamento. La fiebre estaba subiendo y ella no sabía qué hacer. Respiró hondo, se armó de valor y caminó hasta la puerta de la habitación de Verónica. Llamó suavemente. Esperó. Nada. Volvió a llamar un poco más fuerte. «Verónica, Leo tiene fiebre alta y se ha acabado el medicamento». Silencio. Marina estaba a punto de llamar por tercera vez cuando la puerta se abrió bruscamente, revelando a Verónica en un albornoz de seda, con la cara marcada por el sueño interrumpido y una expresión de irritación mal contenida. «¿Qué hora es, Marina?» La voz salió baja, controlada, pero cargada de algo que hizo que la niña diera un paso atrás. «Son las 6:30. Perdona que te despierte, pero Leo tiene mucha fiebre y no hay más antitérmico». Verónica cerró los ojos por un largo momento, como si reuniera paciencia para lidiar con una situación absurdamente inconveniente. «Pues dale, un baño de agua fría. Necesito dormir más, tengo una presentación importante esta tarde». «Pero, ¿y el medicamento?» La voz de Marina salió más aguda de lo que pretendía, cargada de desesperación. Verónica suspiró profundamente. «Marina, no soy médica ni soy una farmacia. Tendrá que esperar a que abra la farmacia a las 8. Ahora déjame dormir». Y antes de que la niña pudiera decir algo más, la puerta se cerró con un clic final. Marina se quedó parada en el pasillo, sintiendo las lágrimas arderle tras los ojos, pero no las dejó caer. No podía permitirse el lujo de derrumbarse. Leo la necesitaba. Volvió a la habitación, ayudó a su hermano a levantarse y lo guió hasta el baño. El agua de la ducha salió fría, haciendo que Leo temblara y llorara en voz baja, pero Marina lo sujetó con firmeza, susurrándole palabras de consuelo mientras intentaba bajarle la fiebre como podía. Cuando finalmente consiguió vestirlo y acostarlo de nuevo, ya pasaban de las 7. El colegio empezaba a las 7:30,
pero Marina sabía que no podía dejar a su hermano solo en ese estado. Cogió la agenda de teléfonos que su padre guardaba en el cajón del salón, buscó el número del colegio y, usando el teléfono fijo en voz baja para no despertar de nuevo a Verónica, avisó de que Leo no iría a clase por motivos de salud. Las horas que siguieron fueron una eternidad. Marina se quedó al lado de la cama de su hermano, cambiando compresas improvisadas con paños mojados, ofreciéndole agua en pequeños sorbos, tarareando en voz baja las canciones que su madre solía cantar y que ella apenas recordaba, pero que emergían de la memoria cuando más las necesitaba. Leo dormitaba, se despertaba asustado, buscaba la mano de su hermana y volvía a dormirse, en un ciclo que se repetía indefinidamente. A las 8 en punto, Marina cogió el dinero que guardaba en una hucha, ahorros de cumpleaños y pequeños regalos, y bajó corriendo a la farmacia de la esquina. Le temblaban las manos cuando le entregó el dinero al farmacéutico, y el hombre de pelo blanco la miró con expresión de preocupación. «¿Estás bien, niña? ¿Tu madre sabe que estás aquí?» Marina mintió, dijo que sí, que su madre estaba en casa con su hermano enfermo, cogió el medicamento y volvió corriendo al piso. Cuando entró, encontró a Verónica en el salón, ya vestida para el trabajo, tecleando furiosamente en el portátil. Levantó la vista cuando Marina pasó, pero no dijo nada. Simplemente volvió a la pantalla con una expresión de concentración que dejaba claro que cualquier interrupción sería mal recibida. Marina fue directa a la habitación, le dio el medicamento a su hermano con la dosis correcta que había memorizado de otras veces y se sentó a su lado esperando a que hiciera efecto. Alrededor de las 10 de la mañana, la fiebre finalmente comenzó a bajar. Leo abrió los ojos más lúcido, pidió agua y un trozo de pan. Marina lo preparó todo con cuidado, y mientras lo veía comer despacio, sintió un alivio tan grande que tuvo que contener las lágrimas de nuevo. Verónica se había ido sin despedirse, sin comprobar cómo estaba Leo, sin siquiera preguntar si Marina necesitaba algo. El piso quedó sumido en un silencio, que era a la vez un alivio y una soledad profunda. Marina encendió la televisión a bajo volumen, puso unos dibujos animados que a Leo le gustaban y finalmente se permitió sentarse, sintiendo que el cansancio se apoderaba de cada músculo de su cuerpo. Fue entonces cuando sonó el teléfono fijo, sobresaltándola. «Diga». La voz salió vacilante. «¿Marina? ¿Eres tú?» La voz al otro lado era familiar, amable. «Doña Isabel, tu profesora de lengua». «Sí, profesora, soy yo. Cariño, has faltado hoy y me he preocupado. ¿Está todo bien?» Marina dudó. Podía contar la verdad. Podía decir que estaba en casa cuidando a su hermano enfermo porque a Verónica no le importaba. Podía pedir ayuda. «Estoy bien, profesora. Es que mi hermano se ha puesto enfermo y he tenido que quedarme con él». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Y tu madre? ¿Está ahí con vosotros?» Marina tragó saliva. «Mi madrastra está trabajando, pero está todo bien. Sé cuidar de Leo». Otra pausa, más larga esta vez. «Marina, cariño, eres una niña muy responsable, pero cuidar de un hermano enfermo es responsabilidad de un adulto. ¿Estás segura de que todo está bien ahí?» La voz de doña Isabel estaba cargada de una preocupación que Marina rara vez oía, y eso casi la hizo derrumbarse. «Sí, profesora, sí que lo está. Leo ya está mejor. Mañana vuelvo al colegio». No quería terminar la llamada, no quería perder esa conexión con alguien que parecía importarle de verdad, pero no sabía qué más decir. Doña Isabel pareció percibir la vacilación. «Está bien, Marina, pero si necesitas cualquier cosa, puedes llamarme, ¿vale? Cualquier cosa. El colegio tiene mi número». Marina le dio las gracias y colgó, sintiendo que había perdido una oportunidad importante, pero sin el valor de aprovecharla. El día se arrastró lentamente. Marina preparó una comida sencilla con lo que encontró en la nevera, le dio el medicamento a su hermano a las horas correctas, cambió las compresas cuando la fiebre amenazó con volver. Leo mejoraba poco a poco, pero todavía estaba débil, pálido, más pequeño de lo que realmente era.
Por la tarde pidió que Marina le leyera, y ella cogió un libro de cuentos infantiles que le habían regalado en Navidad. Se sentó en la cama a su lado y leyó con una voz que intentaba transmitir alegría, pero que salía cansada, triste. Verónica volvió al piso a las 6 de la tarde, cargando bolsas de compras que claramente no incluían comida para los niños. Pasó de largo por su habitación sin preguntar cómo estaba Leo. Se encerró en la habitación principal y solo salió una hora después para cenar sola en el salón, viendo un programa en la televisión mientras comía una ensalada que había traído preparada. Marina esperó a que terminara. Esperó a que el momento fuera propicio y finalmente reunió el valor para salir de la habitación. «Verónica, ¿puedo hablar contigo?» La mujer levantó la vista del plato con expresión de fastidio. «¿Qué pasa ahora, Marina?» La voz salió cansada, impaciente. «Leo se ha puesto enfermo hoy, con fiebre muy alta. Le di el medicamento y ha mejorado, pero creo que sería bueno que papá lo supiera. ¿Puedes llamarle?» Verónica dejó el tenedor de nuevo en el plato, con un movimiento brusco. «Marina, tu padre está en reuniones importantes. No voy a molestarlo porque tu hermano haya tenido fiebre. Los niños tienen fiebre, es parte de la vida. Ya se le ha pasado, ¿no? Pues no hay motivo de alarma». «Pero...» Marina intentó insistir, pero Verónica la cortó. «Pero nada, Marina. Tienes que parar con todo este drama. Tu hermano está bien, tú estás bien. No hay nada que contarle a tu padre. Ahora déjame terminar de cenar en paz». Marina sintió que le ardía la cara, una mezcla de vergüenza, rabia e impotencia. Volvió a la habitación con pasos lentos, cerró la puerta y se acostó al lado de Leo, que ya dormía de nuevo. Abrazó a su hermano con cuidado para no despertarlo y finalmente permitió que las lágrimas cayeran, silenciosas, mojando la almohada mientras el piso se sumía en la oscuridad de la noche. Al otro lado de la pared, Marcelo terminaba de fregar los platos de la cena cuando oyó de nuevo aquel llanto ahogado. Esta vez no dudó. Salió del piso, fue hasta la puerta de al lado y llamó al timbre. Esperó. Volvió a llamar. Verónica abrió con una expresión de sorpresa e irritación. «Sí, buenas noches. Soy Marcelo, del piso de al lado. Disculpa que te moleste, pero quería hablar con Eduardo. ¿Está?» «Eduardo está de viaje por trabajo». «¿Por qué?» Marcelo notó el tono defensivo, la postura cerrada, los brazos cruzados. «Es que he estado oyendo algunos ruidos extraños que vienen de aquí, llantos, y me he preocupado. ¿Los niños están bien?» Verónica forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Los niños están estupendamente. Gracias por la preocupación. Es solo Leo, que ha estado un poco resfriado hoy, ya sabes cómo son, pero está todo bajo control». Marcelo sintió que había más de lo que ella contaba, pero no tenía cómo insistir sin parecer un entrometido. «Si necesitas cualquier cosa, lo que sea, puedes llamarme. Vivo solo y tengo tiempo disponible». Verónica le dio las gracias rápidamente y cerró la puerta, zanjando la conversación. Marcelo volvió a su piso con una creciente incomodidad en el pecho. Algo iba mal. Sus instintos se lo gritaban, pero no tenía pruebas, no tenía certezas, solo una mala sensación que no lo dejaba en paz. Aquella noche tomó una decisión. Al día siguiente encontraría la forma de hablar directamente con Eduardo, de alertarle sobre sus preocupaciones. No podía quedarse de brazos cruzados viendo sufrir a aquellos niños, no otra vez, no después de lo que le había pasado a su hermana tantos años atrás. Mientras tanto, en Sevilla, Eduardo terminaba otra cena de negocios y volvía al hotel agotado. Se sentó en la cama, cogió el móvil y finalmente llamó a casa. El teléfono sonó varias veces antes de que Verónica contestara. «Hola, cariño. ¿Qué tal el día?» Su voz era suave, controlada. «Ha ido bien. ¿Y por ahí? ¿Cómo van las cosas? ¿Los niños?» «Todo tranquilo por aquí. Los niños ya están durmiendo». «Leo ha estado un poco resfriado hoy, pero no ha sido nada grave. Marina lo ha cuidado muy bien». Eduardo sintió una punzada de algo que no supo identificar. «¿Marina lo ha cuidado? ¿No estabas en casa?» Verónica suspiró. «Eduardo, estaba en casa,
pero he estado en reuniones todo el día. Marina es muy responsable, ella misma compró el medicamento en la farmacia y cuidó de su hermano. Está todo bien, no tienes que preocuparte. Eduardo quería creerla, pero algo en la historia le incomodaba. Marina solo tenía 10 años. No debería estar comprando medicamentos sola, no debería estar cuidando de un hermano enfermo sin supervisión. Verónica, dejé dinero para emergencias y te pedí que los cuidaras mientras estoy fuera. Marina es una niña todavía. No puede tener toda esa responsabilidad. Su voz salió más dura de lo que pretendía. Verónica respondió con un tono gélido. Sé que es una niña, Eduardo, pero no estás aquí para ver cómo son las cosas. Tengo mi trabajo, mis obligaciones. No puedo dejarlo todo cada vez que un niño tiene un poco de fiebre. Marina es capaz. Ella misma quiso ayudar. Eduardo se pasó la mano por el pelo, frustrado. No era eso lo que habían acordado. No era eso lo que había imaginado cuando Verónica se mudó al piso. Quería decir más, cuestionar, exigir explicaciones, pero estaba cansado, confundido, y la distancia lo hacía todo más difícil. Mañana vuelvo a llamar y quiero hablar con los niños. Quiero oír de boca de Marina cómo ha ido el día. Verónica asintió rápidamente. Terminó la llamada con la excusa de que estaba cansada, y Eduardo se quedó solo en la habitación del hotel, con la creciente sensación de que les estaba fallando a sus hijos de una forma que no lograba comprender del todo. A la mañana siguiente, Marina despertó a Leo y se sintió aliviada al ver que la fiebre no había vuelto. El niño todavía estaba pálido y débil, pero pidió el desayuno y mostró ganas de ir al colegio, lo que Marina interpretó como una buena señal. Lo preparó con cuidado, vistiéndolo con ropa de abrigo, y salieron juntos mientras Verónica aún dormía. En el colegio, doña Isabel estaba esperando a Marina en la puerta de la clase. ¿Puedo hablar contigo un minutito? La profesora guió a la niña hasta un rincón más reservado del pasillo. ¿Cómo está tu hermano hoy? Marina forzó una sonrisa. Está mejor, profesora. La fiebre se le ha pasado. Doña Isabel estudió el rostro de la niña, notando las ojeras aún más profundas, la palidez, la forma en que sus hombros parecían cargar un peso invisible. Marina, leí tu redacción sobre lo que es un hogar. Fue muy bonita, muy madura, pero también me dejó preocupada. ¿Hay algo que quieras contarme? ¿Algo que te esté molestando en casa? Marina sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Podía confiar en doña Isabel? ¿Podía contarlo todo? Pero ¿y si la profesora no le creía? ¿Y si pensaba que estaba exagerando? ¿Y si se lo contaba a Verónica y lo empeoraba todo? No, profesora, está todo bien. Es solo que a veces es difícil, ¿sabe? Mi padre viaja mucho y lo echo de menos, pero está todo bien. Doña Isabel no pareció convencida, pero respetó el límite de la niña. Está bien, cariño, pero quiero que sepas que mi puerta siempre está abierta. Si necesitas hablar de lo que sea, puedes venir a buscarme. ¿Me lo prometes? Marina lo prometió, pero ambas sabían que era una promesa frágil, hecha más por educación que por convicción. El día en el colegio pasó a cámara lenta. Marina intentó concentrarse en las clases, pero su mente estaba dividida entre la preocupación por Leo, que se había quedado más callado de lo normal en el recreo, y el miedo a lo que encontrarían cuando volvieran a casa. Por la tarde, cuando finalmente salieron, caminaron despacio por las calles de Bilbao, posponiendo el momento de volver al piso. Fue entonces cuando vieron a Marcelo en la panadería de la esquina. El hombre les saludó con una sonrisa amable. «Hola, Marina. Hola, Leo, ¿cómo estáis?» Marina respondió con educación automática. «Estamos bien, gracias. ¿Y usted?» Marcelo compró pan, y mientras esperaba el cambio, conversó con ellos sobre cosas sencillas. El frío, el colegio, el equipo de fútbol que le gustaba a Leo. Había algo en su manera de ser, una amabilidad genuina, que hizo que Marina bajara un poco la guardia. «Sabéis, si necesitáis cualquier cosa, podéis llamar a mi puerta. Vivo solo y siempre tengo café recién hecho y galletas. A veces es bueno tener un vecino cerca». Marina le dio las gracias, pero no prometió nada. Aún así, la oferta quedó resonando en su mente mientras subían al piso. Quizás había gente a la que le importaban. Quizás había ayuda disponible si tenía el valor de pedirla. Cuando entraron,
Encontraron a Verónica preparándose para salir de nuevo. Miró a Leo con una expresión rápida que podría confundirse con preocupación si alguien no la conociera mejor. ¿Estás mejor hoy? El niño asintió con la cabeza bajando la vista. «Qué bien. Voy a salir a cenar con clientes. Tenéis comida en la nevera. No hagáis un desastre». Y antes de que pudieran responder, ya estaba saliendo dejando un rastro de perfume caro e indiferencia. Marina preparó la cena para los dos, ayudó a Leo con los deberes, le dio un baño y lo acostó más temprano. Cuando finalmente se quedó sola en la habitación, cogió la carta que le había escrito a su padre y releyó cada palabra. Necesitaba encontrar una forma de entregarla, de hacer que su padre entendiera lo que estaba pasando. Pero ¿cómo hacerlo con Verónica, controlándolo todo, con el teléfono escondido, con la sensación constante de que cualquier paso en falso empeoraría aún más la situación? Se durmió sin encontrar respuestas, pero con la creciente determinación de que tenía que actuar pronto. No podía seguir así indefinidamente. No podía dejar que la situación empeorara aún más. De alguna manera, necesitaba encontrar el valor para pedir la ayuda que tanto necesitaban, antes de que fuera demasiado tarde. Los días que siguieron parecían arrastrarse y acelerarse al mismo tiempo, en una contradicción angustiante que Marina sentía en el pecho cada mañana al despertar. Leo se recuperó de la fiebre, pero algo en él había cambiado. El niño, que antes era parlanchín y curioso, se había vuelto demasiado callado, retraído, como si hubiera aprendido que ocupar espacio era peligroso. Dejó de hacer preguntas, dejó de contar cosas del colegio, pasaba horas sentado en la habitación simplemente mirando por la ventana, con esa expresión distante que le partía el corazón a Marina. En el colegio, doña Isabel no le quitaba los ojos de encima a Marina. La profesora había visto a muchos niños a lo largo de sus 30 años de magisterio, había aprendido a leer las señales silenciosas de quienes sufrían en casa, pero no tenían voz para gritar. Y Marina presentaba todas esas señales, el rendimiento cayendo gradualmente, la participación cada vez menor en las clases, el aislamiento de los compañeros, las ojeras que parecían ahondarse más cada día. Más alarmante aún era la forma en que la niña saltaba asustada cada vez que alguien hablaba más alto, o cómo sus ojos buscaban constantemente la puerta de la clase, como si esperara que algo malo estuviera a punto de suceder. Durante el recreo de un jueves lluvioso, doña Isabel llamó a Marina a su mesa mientras los otros alumnos salían. «Siéntate aquí conmigo un ratito». Marina obedeció, con las manos entrelazadas en el regazo y los ojos fijos en la mesa. La profesora sacó una caja de galletas que guardaba en el cajón y le ofreció a la niña, que cogió una solo, por educación, pero no comió. «Marina, necesito que seas sincera conmigo. ¿Está pasando algo en casa que yo debería saber?» Marina sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Podía confiar? ¿Debía confiar? Las consecuencias de contar la verdad parecían aterradoras, pero las consecuencias de seguir callada quizás eran peores. «Mi padre viaja mucho», comenzó con la voz baja. «Y Verónica, a ella no le gustamos mucho. No nos hace nada malo, no es eso. Simplemente no le importamos. Es como si no existiéramos». A doña Isabel se le encogió el corazón. «¿No os cuida cuando vuestro padre viaja?» Marina dudó. «Siempre está ocupada, trabajando o saliendo. Yo soy la que cuida de Leo. Preparo la comida, le ayudo con los deberes, esas cosas». La profesora se inclinó hacia adelante, con la voz suave pero firme. «Marina, tienes 10 años. No deberías tener que hacer todo eso sola. Eso es responsabilidad de un adulto. ¿Has hablado con tu padre sobre esto?» «Lo he intentado, pero ella no me deja. Escondió mi móvil y no me deja llamarle. Dice que está demasiado ocupado, que no debo molestarlo con tonterías». La revelación salió de una sola vez, y Marina se arrepintió de inmediato, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Por favor, no le cuente que se lo he dicho. Por favor, se enfadará y lo empeorará todo». Doña Isabel sujetó las manos temblorosas de la niña.
Te prometo que tendré cuidado, pero necesito ayudaros. ¿Confías en mí? Marina miró el rostro amable de la profesora, los ojos que brillaban con una preocupación genuina, y lentamente asintió con la cabeza. Doña Isabel cogió un papel y un bolígrafo. Voy a escribir mi teléfono personal aquí. Si pasa algo, lo que sea, me llamas, ¿vale? No importa la hora. Marina cogió el papel con manos temblorosas y lo guardó en el bolsillo más profundo de la mochila, donde Verónica no lo encontraría si decidía registrar sus cosas. Aquella misma tarde, doña Isabel hizo 2 llamadas importantes. La primera fue al número que constaba en la ficha escolar de Marina, el móvil de Eduardo. La llamada saltó al buzón de voz y dejó un recado pidiéndole que le devolviera la llamada urgentemente sobre un asunto relacionado con sus hijos. La segunda llamada fue a los servicios sociales del ayuntamiento, informando de sus preocupaciones sobre una posible negligencia, pero sin presentar una denuncia formal todavía. Quería darle a Eduardo la oportunidad de resolver la situación antes de involucrar a las autoridades. Mientras tanto, Marcelo no podía quitarse a los niños de la cabeza. En los últimos días había intensificado su observación discreta. Había notado que Marina y Leo salían muy temprano para el colegio, siempre solos, siempre con esa prisa de quien huye de algo. Había notado que Verónica salía y volvía a horas irregulares, a menudo dejando el piso vacío durante todo el día. Había notado a través de las finas paredes largas horas de silencio interrumpidas ocasionalmente por llantos ahogados. Decidió que necesitaba hablar con Eduardo personalmente, pero no tenía el teléfono del vecino. Fue a la administración del edificio y con algo de insistencia consiguió el número de teléfono registrado. Aquella noche, después de pensar cuidadosamente en lo que diría, llamó. Eduardo contestó al tercer tono, con la voz cansada. Diga. Buenas noches, Eduardo. Soy Marcelo, tu vecino del piso 205. Disculpa que llame tan tarde. Eduardo se enderezó en la silla del hotel, inmediatamente alerta. ¿Ha pasado algo? ¿Los niños están bien? Marcelo eligió las palabras con cuidado. Mira, no quería entrometerme, pero estoy preocupado. He notado algunas cosas extrañas. Los niños salen muy temprano solos. A veces oigo llantos por la noche y tu mujer, bueno, parece estar ausente la mayor parte del tiempo. Sé que no es asunto mío, pero después de lo que le pasó a mi hermana cuando éramos niños, no puedo quedarme de brazos cruzados. Eduardo sintió que se le helaba la sangre en las venas. ¿Qué tipo de cosas has oído? Marcelo se lo contó todo. Los llantos nocturnos, el episodio en que Leo se quedó en el rellano esperando a que alguien abriera la puerta, las frecuentes salidas de Verónica, la forma asustada con que los niños entraban en el piso. Eduardo escuchaba cada palabra sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había dejado que las cosas llegaran a ese punto? Gracias por contármelo, Marcelo. Voy a resolver esto. Vuelvo a casa hoy mismo. Eduardo colgó, canceló todas las reuniones del día siguiente, cambió el vuelo y comenzó a hacer la maleta con manos temblorosas. La culpa que sentía era asfixiante. Les había fallado a sus hijos. Había confiado en Verónica sin cuestionar, sin observar de verdad, sin prestar atención a las señales que probablemente habían estado allí todo el tiempo. Había hecho exactamente lo que juró que nunca haría después de que su exmujer los abandonara. Había puesto sus necesidades, su deseo de tener una familia completa, por encima del bienestar de los niños. En Bilbao, Marina y Leo estaban acostados en la oscuridad de la habitación cuando oyeron llegar a Verónica, más tarde de lo normal. Entró en el piso con pasos pesados, dio un portazo y comenzó a hablar por teléfono con la voz alta e irritada, resonando por los pasillos. No aguanto más esto, mamá. No, firmé un contrato para ser niñera. Eduardo está siempre de viaje. Los niños son pegajosos y pesados, y estoy perdiendo oportunidades de trabajo por todo esto. No sé cuánto tiempo más voy a aguantar. Marina tapó los oídos de Leo, pero ya era tarde.
El niño la miró con los ojos brillantes de lágrimas. «Nos odia, Mari. ¿Hemos hecho algo muy malo?» Marina abrazó a su hermano con fuerza. «No hemos hecho nada malo, Leo. Nada. El problema no es nuestro. Algunas personas simplemente no saben querer. Pero nos tenemos el uno al otro y papá nos quiere mucho. ¿Lo crees?» Leo asintió con la cabeza, pero las lágrimas siguieron cayendo. Más tarde esa noche, cuando Leo finalmente se durmió agotado de tanto llorar, Marina sacó el papel que doña Isabel le había dado. Miró el número durante largos minutos, con el corazón martilleándole en el pecho. ¿Y si pedir ayuda lo empeoraba todo? ¿Y si la separaban a ella y a Leo? ¿Y si su padre se enfadaba con ella por causar problemas? Pero al mirar a su hermano durmiendo inquieto, el pequeño rostro marcado por un sufrimiento que no debería conocer, Marina supo que no tenía elección. Tenía que ser valiente. Tenía que ser la voz que Leo no tenía. Con manos temblorosas cogió el teléfono fijo del piso, se encerró en el baño y marcó el número de doña Isabel. La profesora contestó al segundo tono, con la voz inmediatamente preocupada. «Diga». «Profesora, soy Marina». La voz salió en un susurro tembloroso. «Marina, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien?» «Yo creo que no aguanto más. Leo ha oído a Verónica hablando por teléfono diciendo que nos odia, que quiere irse. Ha llorado mucho y ya no sé qué hacer». Doña Isabel se sentó en la cama, completamente. «Alerta ahora. ¿Dónde está Verónica ahora?» «Está en su habitación, creo que se ha dormido». La profesora pensó rápidamente. «Marina, has hecho lo correcto al llamarme. Tu padre ya sabe lo que está pasando. Le dejé un recado hoy, pero aún no me ha devuelto la llamada. ¿Puedes hablar con él?» Marina le explicó lo del móvil confiscado, cómo Verónica controlaba todas las llamadas. Doña Isabel sintió que la rabia crecía en su pecho. «Escucha, cariño, mañana por la mañana, antes de ir al colegio, quiero que tú y Leo vengáis directamente a mi casa. Te voy a dar la dirección. No vuelvas al piso después de clase, venid directamente aquí. ¿De acuerdo? Vamos a resolver esto juntas». Marina anotó la dirección en un trozo de papel que arrancó de un cuaderno viejo, le dio las gracias con la voz entrecortada y colgó. Por primera vez en meses, sintió algo parecido a la esperanza. Alguien había visto su sufrimiento. A alguien le importaba lo suficiente como para ayudar. A la mañana siguiente, Marina se despertó con una determinación que no sentía desde hacía mucho tiempo. Preparó a Leo con cuidado. Hizo una pequeña mochila con algo de ropa y objetos importantes. Escondió la carta que le había escrito a su padre en el bolsillo de la chaqueta. Salieron del piso antes de que Verónica se despertara, y por primera vez en semanas, Marina no sintió esa opresión en el pecho al cerrar la puerta. El día en el colegio pasó en una neblina de ansiedad mezclada con un alivio anticipado. Por la tarde, cuando sonó el timbre, Marina recogió a Leo de su clase y, en lugar de dirigirse a casa, caminaron en la dirección opuesta, siguiendo la dirección que doña Isabel le había dado. La profesora vivía en una casa pequeña y acogedora en el barrio de Deusto, con un jardín bien cuidado y cortinas de encaje en las ventanas. Cuando llamaron al timbre, ella abrió la puerta de inmediato, como si los estuviera esperando. «Entrad, queridos, aquí estáis a salvo». Doña Isabel los guió hasta el salón, donde había preparado leche caliente y galletas. Marina y Leo se sentaron en el sofá, y por primera vez en meses se permitieron relajarse un poco. La casa olía a canela y a seguridad, un contraste abismal con el piso helado y hostil que llamaban hogar. La profesora se sentó frente a ellos y cogió el teléfono. «Ahora vamos a llamar a vuestro padre y a contárselo todo, ¿vale?» Consiguió el número a través del colegio y marcó. Eduardo contestó casi de inmediato, con la voz tensa. «¿Diga?» «Señor Eduardo, soy Isabel Correia, la profesora de Marina. Necesito hablar con usted urgentemente sobre sus hijos». Eduardo se detuvo en medio del vestíbulo del aeropuerto. «¿Están bien? ¿Qué ha pasado?» «Están conmigo ahora, en mi casa. Están físicamente bien, pero emocionalmente destrozados. Señor Eduardo,
Sus hijos están siendo gravemente desatendidos. Marina me lo ha contado todo y no podía dejarlos volver a esa situación. Eduardo sintió que le flaqueaban las piernas. ¿Dónde vive? Voy para allá ahora mismo. Estoy en el aeropuerto. Acabo de llegar de Sevilla. Doña Isabel le dio la dirección y mientras esperaba, se sentó entre los niños y los abrazó. Vuestro padre está viniendo, todo va a salir bien. Habéis sido muy valientes. Marina finalmente se permitió llorar, todo el miedo y la angustia de los últimos meses derramándose en profundos sollozos. Leo la imitó, y doña Isabel los abrazó a los dos mientras liberaban meses de dolor contenido. Eduardo cruzó Bilbao como un hombre poseído. El taxi parecía ir demasiado lento mientras su corazón martilleaba en su pecho. Cuando finalmente llegó a casa de doña Isabel y vio a sus hijos en el sofá, pálidos, delgados, con ojeras profundas y esa expresión de sufrimiento en los ojos, sintió que algo se rompía dentro de él. Se arrodilló frente a ellos y los abrazó con una fuerza que provenía de la desesperación. Perdonadme, perdonadme por no haberme dado cuenta. Perdonadme por haber dejado que esto pasara. Los niños se lanzaron a sus brazos llorando, aferrándose a él como si temieran que fuera a desaparecer de nuevo. Papá, intentamos contártelo. La voz de Marina salió ahogada contra su hombro. Pero ella no nos dejaba. Escondía mi teléfono. No nos dejaba llamar. Decía que estabas demasiado ocupado. Eduardo los apretó más fuerte, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Lo sé, mi amor. Lo sé y la culpa es mía. Debería haber prestado más atención. Debería haberme dado cuenta. Pero se acabó. Se acabó ahora. Nadie más os va a hacer daño. Doña Isabel los dejó tener ese momento antes de acercar una silla y sentarse al lado de Eduardo. Necesitamos hablar de lo que ha pasado. Los niños necesitan seguimiento, probablemente terapia. Y la situación con Verónica debe resolverse oficialmente. Ya he contactado con los servicios sociales y querrán hablar con ustedes. Eduardo asintió con la cabeza, sin soltar a sus hijos. Haré todo lo que sea necesario, todo. Marina sacó la carta arrugada del bolsillo y se la entregó a su padre. Escribí esto para ti. Es todo lo que pasó, todo lo que no pude decir. Eduardo desdobló el papel con manos temblorosas y comenzó a leer. Cada palabra era una puñalada en el corazón. La descripción de los días solos, del miedo, del hambre emocional, de la soledad, del desamparo, la forma en que Marina había intentado proteger a su hermano, cómo había asumido responsabilidades que no debería tener, cómo se había sentido invisible en su propia casa. Cuando terminó, Eduardo ya no podía ver las palabras a través de las lágrimas. Nunca más vais a pasar por esto, nunca más. Voy a dejar este trabajo que me mantiene lejos. Voy a encontrar algo aquí en Bilbao. Voy a estar presente. Voy a ser el padre que os merecéis. Los niños se acurrucaron más cerca de él, creyendo porque necesitaban creer, esperando porque no tenían otra opción. Doña Isabel ofreció té y más galletas y poco a poco la tensión comenzó a disminuir. Leo incluso esbozó una pequeña sonrisa cuando Eduardo prometió llevarlos a tomar un helado a pesar del frío. Más tarde, cuando los niños estaban más tranquilos, Eduardo tuvo que enfrentar lo inevitable. Los dejó al cuidado de doña Isabel y volvió al piso. Verónica estaba allí, recostada en el sofá viendo la televisión, aparentemente sin importarle el hecho de que los niños no hubieran vuelto del colegio. Levantó la vista cuando él entró, sorprendida. «¿Eduardo? Pensaba que no volvías hasta la semana que viene». «¿Dónde están mis hijos, Verónica?» Su voz salió baja, controlada, pero cargada de una rabia que ella nunca había visto antes. Ella se encogió de hombros. «No sé. Aún no han llegado del colegio, supongo». Eduardo dio 2 pasos hacia ella. «¿Ni siquiera te has preocupado por saber dónde están? ¿No te ha importado que no volvieran a su hora?» Verónica se levantó a la defensiva. «Eduardo, no soy su madre. Me pediste que me quedara aquí mientras viajabas, no que fuera su niñera 24 horas. Te pedí que los cuidaras, que les dieras atención, cariño, que estuvieras presente.
Sabías lo que significaba vivir aquí. Su voz se elevó, toda la frustración y la culpa transformándose en ira. Verónica se cruzó de brazos. No me dijiste que viajarías tanto, que serían tan dependientes, tan necesitados. Tengo mi carrera, mi vida. No puedo dejarlo todo por unos niños que ni siquiera son míos. ¿Así que decidiste simplemente ignorarlos? ¿Dejar que una niña de 10 años cuidara sola de un hermano enfermo? ¿Esconderle el teléfono para que no pudiera pedir ayuda? Verónica parpadeó sorprendida de que él lo supiera todo. Eduardo continuó, con la voz temblando de emoción. Lloraban por la noche, Verónica. Pasaban hambre emocional. Se sentían invisibles, indeseados en su propia casa. Y a ti ni te importó. Verónica intentó contraargumentar, pero las palabras sonaron vacías incluso para ella. Nunca les hice daño. Nunca les levanté la mano. Eduardo la cortó. No necesitas golpear a alguien para causar daño, Verónica. La negligencia duele tanto como la violencia, y tú has descuidado a mis hijos de todas las formas posibles. La conversación que siguió fue dolorosa y necesaria. Al final Verónica aceptó irse del piso. Ya no había nada allí para ella, y en el fondo lo sabía desde el principio. Mientras Verónica hacía sus cosas, Eduardo se sentó en la habitación de los niños, mirando los dibujos en las paredes, los juguetes demasiado organizados, las señales de vidas que habían intentado hacerse pequeñas para no molestar. Se prometió en silencio que transformaría ese espacio de nuevo en un verdadero hogar, donde la risa y el desorden serían bienvenidos, donde los niños podrían volver a ser solo niños. Aquella noche, Marina y Leo durmieron en casa de doña Isabel, en una habitación de invitados con sábanas que olían a limpio y mantas calentitas. Eduardo se quedó con ellos hasta que se durmieron, sujetando sus manos y cantando en voz baja las canciones que solía cantar cuando eran bebés. Por primera vez en meses, los niños durmieron tranquilos, sin pesadillas, sin miedo a lo que traería el mañana. En el piso de al lado, Marcelo oyó los sonidos de la mudanza, las maletas siendo arrastradas, la puerta cerrándose por última vez. Sintió un profundo alivio. Había hecho lo correcto al llamar a Eduardo. Esta vez había logrado ayudar. Esta vez, la historia tendría un final diferente a la que todavía lo atormentaba desde la infancia. Los días que siguieron fueron de reconstrucción lenta pero constante. Eduardo dimitió del trabajo que exigía tantos viajes y aceptó un puesto local con un salario menor, pero con horarios que le permitirían estar presente. Llevó a los niños a terapia con una psicóloga especializada en traumas infantiles. Doña Isabel los visitaba regularmente, convirtiéndose en una presencia constante y reconfortante. Marcelo también se acercó, convirtiéndose en una especie de tío postizo que llevaba a los niños al parque los domingos. Marina, poco a poco, comenzó a volver a ser una niña. Las ojeras disminuyeron, la sonrisa regresó, la participación en las clases resurgió. Leo también mejoró, volviendo a hacer preguntas, a reír, a confiar en que el mundo podía ser seguro de nuevo. Todavía había días difíciles, pesadillas ocasionales, miedos que surgían de la nada. Pero ahora tenían un padre presente para sostenerlos a través de las tormentas, una red de apoyo que los amparaba, y la certeza de que eran vistos, amados, importantes. Habían pasado 3 meses desde aquel día en casa de doña Isabel, y el piso de Indauchu ya no era el mismo lugar. Eduardo había pintado las paredes con colores más alegres, había cambiado las pesadas cortinas por otras que dejaban entrar libremente la luz del sol, había reorganizado los muebles para crear espacios donde los niños pudieran jugar sin miedo a desordenar. Los dibujos de Leo volvieron a ocupar la nevera, los juguetes de Marina se esparcían por el salón y el sonido de las risas llenaba las estancias que antes solo conocían el silencio. Marina se despertó aquella mañana de septiembre con un sentimiento diferente en el pecho. Era sábado, y por primera vez en mucho tiempo, despertarse no trajo consigo esa opresión de ansiedad que la había acompañado durante meses. Se estiró en la cama,
escuchando los sonidos familiares y reconfortantes del desayuno preparándose, la voz de su padre tarareando en voz baja en la cocina, Leo ya despierto pidiendo tortitas. Se levantó despacio y caminó hasta el salón, donde encontró una escena que la hizo sonreír. Eduardo estaba en la cocina con el ridículo delantal con estampado de piñas que Leo había elegido en la tienda, intentando dar la vuelta a las tortitas mientras el niño, sentado en la encimera, daba instrucciones exageradas como si fuera un chef famoso. «Tienes que esperar a que salgan las burbujitas por el otro lado, papá». La abuela siempre decía eso. Eduardo se rió alborotando el pelo de su hijo. «Tu hermano es un crítico culinario muy severo, Mari. Ven a defenderme aquí». Marina se unió a ellos, y los tres prepararon el desayuno juntos, con ese desorden agradable de quien no tiene prisa, de quien sabe que todo el día está ahí disponible sin viajes que apresuren las despedidas. Se sentaron a la mesa, y mientras comían, Eduardo anunció los planes para el día. «He pensado que podríamos ir al parque de Doña Casilda, a hacer un picnic. Doña Isabel y Marcelo vendrán con nosotros. ¿Qué os parece?» Los rostros de los niños se iluminaron. Leo ya empezó a enumerar todo lo que quería llevar, y Marina se ofreció a ayudar a preparar los sándwiches. Había una ligereza en ese momento, una normalidad preciosa que Eduardo nunca más daría por sentada. Observó a sus hijos conversando animados sobre la excursión y sintió una gratitud profunda por haber tenido la oportunidad de arreglar sus errores, de reconstruir lo que casi había destruido por negligencia y un exceso de confianza mal depositada. Doña Isabel llegó a mediodía, trayendo un bizcocho de zanahoria aún tibio y esa sonrisa maternal que se había vuelto tan importante para todos ellos. En los últimos meses, la profesora se había transformado en mucho más que una educadora. Era confidente, consejera, una presencia constante que había ayudado a llenar algunos de los vacíos que los niños cargaban. Marcelo apareció poco después, con un balón nuevo para Leo y un libro que sabía que Marina quería leer. El grupo se dirigió al parque en 2 coches, y la tarde se desarrolló con esa perfección imperfecta de la vida real. Leo corrió detrás de las palomas, voló una cometa con Marcelo, comió bizcocho hasta mancharse toda la cara de chocolate. Marina se sentó en el césped al lado de doña Isabel, y las dos hablaron sobre libros, sobre el colegio, sobre planes para el futuro. Eduardo observaba todo un poco apartado, registrando cada momento en su memoria como quien guarda tesoros. Al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse pintando el cielo de tonos anaranjados, el grupo se sentó en círculo en el césped. Leo apoyó la cabeza en el regazo de su padre, somnoliento después de tanto jugar, y Marina se apoyó en doña Isabel. Marcelo, siempre más callado, observaba la escena con una sonrisa tranquila. Fue él quien rompió el silencio. «Sabéis, a veces la vida nos da segundas oportunidades para hacer lo correcto. No siempre lo conseguimos a la primera, pero cuando la oportunidad aparece de nuevo, tenemos que agarrarla con todo lo que tenemos». Eduardo miró a su vecino y entendió que no hablaba solo de esa situación, sino de sus propias heridas que cargaba del pasado. «Tú salvaste a mis hijos, Marcelo. Nunca lo olvidaré. Nunca podré agradecértelo lo suficiente». Marcelo negó con la cabeza. «Te habrías dado cuenta de todos modos. Yo solo aceleré el proceso. Y doña Isabel, ella es quien realmente marcó la diferencia. Fue ella quien les dio a los niños el valor para pedir ayuda». Doña Isabel acarició el pelo de Marina. «Estos niños ya tenían el valor dentro de ellos. Yo solo les di un espacio seguro para que pudieran usarlo. La verdadera heroína aquí es Marina. Con 10 años asumió responsabilidades que no debería tener, protegió a su hermano, se mantuvo fuerte cuando todo se desmoronaba. Es increíble». Marina sintió que se le calentaba la cara con el elogio, pero también sintió que algo se curaba dentro de ella. Durante tanto tiempo se había sentido pequeña, impotente, invisible. Ahora finalmente la veían de verdad. Cuando la noche comenzó a caer y el grupo se preparaba para volver, Leo se despertó de la siesta e hizo una pregunta que sorprendió a todos. «Papá, ¿Verónica era mala?».
La inocencia en la voz del niño contrastaba con la complejidad de la pregunta. Eduardo se arrodilló frente a él, pensando cuidadosamente en la respuesta. No, hijo, no era mala. Simplemente no sabía querer bien. No estaba preparada para ser parte de una familia. A veces las personas toman malas decisiones, no porque sean malas, sino porque están perdidas o asustadas. ¿Y tú todavía la quieres? Eduardo negó con la cabeza. No, Leo, creí que la quería, pero me di cuenta de que lo que amaba era la idea de tener una familia completa de nuevo. Quería tanto daros una madre que no me paré a ver si ella realmente quería ser vuestra madre. Ese fue mi error. Marina escuchó aquello y sintió que un nudo que ni siquiera sabía que llevaba se deshacía en su pecho. No había sido culpa de ellos. Nunca lo fue. La conversación que siguió fue honesta y curativa. Eduardo habló de sus propios miedos y fallos, de cómo el abandono de su madre los había dejado desesperado por llenar ese vacío, de cómo había confundido la necesidad de una compañera con la necesidad de dar una familia tradicional a sus hijos. Habló de cómo había aprendido, de la manera más dolorosa posible, que la familia no se define por estructuras tradicionales, sino por amor, presencia y compromiso. Nosotros somos una familia, dijo Marina con voz firme. Tú, yo y Leo. Y doña Isabel y Marcelo, ellos también son familia ahora, ¿no? Eduardo sonrió con los ojos brillantes. Sí que lo son, mi amor. Familia es quien elige quedarse, quien elige querer, quien aparece en los momentos difíciles, y todos vosotros sois mi familia. Leo abrazó a su padre con fuerza. Me gusta esta familia. No necesita a nadie más. De vuelta en el piso, después de que doña Isabel y Marcelo se despidieran con promesas de nuevas excursiones, Eduardo acostó a los niños. Le leyó a Leo hasta que el niño se durmió, luego fue a la habitación de Marina, que estaba despierta mirando el techo. ¿Puedo entrar? Ella asintió, y Eduardo se sentó en el borde de la cama. ¿Estás bien, hija? Marina tardó en responder, organizando pensamientos que aún eran difíciles de expresar. Estaba pensando en aquella época, en lo mal que lo pasé, pero también estaba pensando que quizás tenía que pasar para que aprendiéramos algunas cosas. Eduardo frunció el ceño. ¿Qué cosas? Marina se sentó abrazando sus rodillas. Que tienes que estar presente, que tenemos que hablar de verdad, no solo de cómo ha ido el día en el colegio, que no se puede confiar en cualquier persona solo porque queramos creer que todo saldrá bien. Eduardo sintió que se le encogía el pecho con la dolorosa madurez en la voz de su hija. Tienes razón, y he aprendido. Dejé aquel trabajo no solo porque necesitaba estar más en casa, sino porque me di cuenta de que ninguna carrera vale la pena si os pierdo en el proceso. Marina apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Tengo miedo de que conozcas a otra persona y que todo vuelva a pasar. La confesión salió en un susurro vulnerable. Eduardo abrazó a su hija con fuerza. Mari, te prometo que si algún día, en un futuro lejano, conozco a alguien, vosotros siempre seréis lo primero. Y esa persona tendrá que quereros, de verdad no solo toleraros. Tendrá que ganarse vuestra confianza, demostrar que merece formar parte de esta familia. Porque sois mi prioridad, hoy y siempre. ¿Entendido? Marina asintió, sintiendo la seguridad en aquellas palabras, en la certeza de que su padre hablaba en serio. ¿Papá? Sí, hija. Gracias por volver. Gracias por creerme. Eduardo le besó la frente. Gracias a ti por ser lo suficientemente valiente como para pedir ayuda. Os salvaste a ti y a tu hermano, Marina. Nunca lo olvides. Los dos se quedaron allí abrazados durante largos minutos, curando heridas que tardarían en cerrarse por completo, pero que ya comenzaban a cicatrizar. Las semanas que siguieron trajeron más cambios positivos. Eduardo matriculó a los niños en actividades extraescolares que eligieron por voluntad propia. Marina volvió a las clases de guitarra que había tenido que abandonar y Leo empezó a nadar. Doña Isabel organizó encuentros semanales donde leía libros a un pequeño grupo de niños del barrio y Marina y Leo nunca se perdían una sesión.
Marcelo se convirtió en una presencia constante los fines de semana, llevándolos a conocer nuevos lugares de Bilbao, museos, parques, el Museo Guggenheim. La terapeuta que seguía a los niños informó de progresos constantes. Las pesadillas disminuyeron, la ansiedad se redujo, la confianza creció. Marina volvió a sacar notas excelentes e incluso participó en una obra de teatro en el colegio, interpretando a un personaje valiente que hablaba de no tener miedo a usar la propia voz. Eduardo estaba en primera fila, aplaudiendo de pie, con Leo en el regazo y lágrimas en los ojos. Leo también floreció. El niño callado y asustado se transformó de nuevo en el niño hablador y curioso que siempre había sido. Hacía 1000 preguntas. Contaba historias rocambolescas, reía a carcajadas y sin miedo. Una tarde, mientras Eduardo preparaba la cena, Leo entró en la cocina y preguntó de la nada: «Papá, ¿crees que todo el mundo merece una segunda oportunidad?» Eduardo apagó el fuego y se arrodilló a la altura de su hijo. «Depende». «¿Por qué lo preguntas?» «Porque en el colegio la profesora dijo que todo el mundo se equivoca y todo el mundo merece otra oportunidad. Pero ¿y Verónica? Ella merece una segunda oportunidad». Eduardo respiró hondo, eligiendo las palabras con cuidado. «Sabes, hijo, creo que todo el mundo merece la oportunidad de aprender de sus propios errores y convertirse en una persona mejor. Pero eso no significa que esas personas tengan que volver a nuestra vida. Verónica tiene derecho a crecer y cambiar, pero lejos de nosotros. Nosotros perdonamos para no cargar con la rabia, pero no olvidamos para no repetir los errores. ¿Entiendes?» Leo pensó por un momento y asintió. «Como cuando perdoné a Pedrito que me rompió el cochecito, pero ya no le presto nada». Eduardo se rió. «Exactamente eso. Eres muy listo, ¿sabías?» El niño sonrió orgulloso y volvió al salón donde Marina montaba un puzzle, y Eduardo se quedó allí maravillado por la capacidad de los niños para procesar experiencias difíciles y transformarlas en aprendizaje. Un día, algunos meses después, doña Isabel invitó a la familia a un evento especial en el colegio. Habría una exposición de redacciones sobre superación y el texto de Marina había sido seleccionado. La niña se puso nerviosa, pero también orgullosa. El día de la exposición, Eduardo, Leo y Marcelo fueron a apoyarla. La redacción de Marina estaba enmarcada en una de las paredes principales y decía: «Superación no es olvidar lo que pasó, es aprender a vivir a pesar de ello». Durante mucho tiempo pensé que tenía que ser fuerte sola, que pedir ayuda era una debilidad. Pero descubrí que el verdadero valor está en decir «no estoy bien» y aceptar la mano que se extiende. Pasé por momentos muy difíciles, momentos en los que pensé que nunca más sonreiría. Pero aprendí que siempre hay personas buenas en el mundo, personas que ven nuestro dolor y eligen ayudar. Aprendí que la familia no es solo quien tiene la misma sangre, sino quien elige quedarse en los momentos difíciles. Y aprendí que incluso después de las peores tormentas, el sol siempre vuelve a brillar. Eduardo leyó aquellas palabras, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro. A su lado Marcelo se secaba los ojos discretamente, e incluso Leo, que no entendía todas las palabras, sabía que aquello era importante. Doña Isabel se acercó a ellos, poniendo la mano en el hombro de Eduardo. «Está bien, todos estáis bien, y seguiréis bien». La exposición terminó con presentaciones de los alumnos y Marina subió al escenario para leer su redacción en voz alta. Su voz tembló al principio, pero se hizo más fuerte con cada frase. Cuando terminó, el público estalló en aplausos, pero los únicos aplausos que le importaban eran los de su padre, su hermano, doña Isabel y Marcelo, su familia elegida, su red de seguridad. Después del evento, el grupo fue a celebrarlo a una heladería que a los niños les encantaba. Sentados alrededor de una mesa desordenada con copas de colores, hablaron de planes futuros. Eduardo compartió que había recibido un ascenso en su nuevo trabajo, un puesto que valoraba su trabajo, pero respetaba su tiempo con la familia. Doña Isabel contó que estaba escribiendo un libro sobre su experiencia como profesora, incluyendo historias de superación de alumnos.
Marcelo reveló que había vuelto a pintar, un pasatiempo que había abandonado tras la muerte de su esposa, y que los niños lo inspiraban. Marina y Leo escucharon todo con interés genuino, haciendo preguntas, dando opiniones, participando activamente. Ya no eran niños que vivían en las sombras, invisibles, con miedo a ocupar espacio. Eran parte esencial de una familia que se había reconstruido sobre bases más sólidas, hechas de comunicación, presencia y amor verdadero. Aquella noche, de vuelta en el piso, Eduardo entró en la habitación de los niños para el ritual de antes de dormir que habían establecido. Cada noche, cada uno compartía 3 cosas buenas del día, una práctica que la terapeuta había sugerido para centrarse en lo positivo. Leo empezó: el helado, la natación y jugar con Marcelo en el parque. Marina continuó: la exposición, ver a la gente gustarle mi redacción y estar aquí ahora con vosotros. Eduardo terminó: ver a mi hija brillar en el escenario, la sonrisa de mi hijo y la certeza de que estamos en el camino correcto. Papá, ¿crees que siempre vamos a ser felices así? La pregunta de Leo estaba cargada de esperanza e inseguridad al mismo tiempo. Eduardo pensó en la respuesta. Todavía tendremos días difíciles, hijo. Todo el mundo los tiene. Pero la diferencia es que ahora los enfrentaremos juntos. No os voy a dejar solos de nuevo. Y cuando las cosas se pongan difíciles, hablaremos, pediremos ayuda, no guardaremos secretos. ¿Combinado? Combinado, respondieron los 2 niños al unísono. Eduardo los abrazó respirando el olor de sus cabellos recién lavados, sintiendo el peso tibio de sus cuerpos confiados contra el suyo. Los amaba con una intensidad que a veces asustaba, pero que ahora también dirigía hacia acciones concretas. El amor no era solo un sentimiento, era una elección diaria, una presencia constante, una atención genuina. En los meses que siguieron, la vida estableció una nueva normalidad. Una normalidad que incluía cenar en familia todas las noches, conversaciones sobre el día durante el desayuno, excursiones los fines de semana, deberes hechos con supervisión y ayuda, abrazos generosos y palabras de afirmación constantes. Eduardo aprendió a equilibrar el trabajo y la familia de verdad, no solo de palabra. Aprendió a decir no a compromisos que interferirían con momentos importantes de sus hijos. Aprendió a estar presente no solo físicamente, sino también emocionalmente. Marina volvió a ser una niña de una forma que no lo había sido en mucho tiempo, riendo a carcajadas, desordenando, pidiendo cosas tontas, teniendo rabietas ocasionales que eran saludables para su edad. La responsabilidad que había cargado durante tanto tiempo fue gradualmente devuelta a donde debería estar, a los adultos. Leo también creció más seguro, más confiado, sabiendo que tenía una protección real, no solo promesas vacías. Un año después de aquel día en casa de doña Isabel, la familia organizó una pequeña fiesta para conmemorar la fecha. No era una celebración del sufrimiento, sino del renacimiento que vino después. Invitaron a doña Isabel, a Marcelo, a algunos compañeros del colegio de los niños y sus familias, a vecinos del edificio que se habían hecho amigos. El piso estaba lleno de vida, risas, música, comida. En un momento de pausa, Eduardo se encontró en el balcón con Marcelo. El vecino miraba la ciudad iluminada y dijo en voz baja: «¿Sabes? Cuando era niño no pude salvar a mi hermana. Se quedó con una tía que decía que la cuidaría, pero que la descuidaba terriblemente. Cuando lo descubrimos, ya estaba muy enferma, muy herida emocionalmente. Tardó años en recuperarse y nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Siempre he cargado con esa culpa». Eduardo escuchó en silencio respetuoso. «Pero ayudar a tus hijos, verlos recuperarse, felices de nuevo, eso ha curado algo en mí también. Me ha demostrado que no siempre llegamos demasiado tarde, que a veces conseguimos marcar la diferencia. Así que gracias, Eduardo, por dejarme ser parte de esto, por darme esta segunda oportunidad de hacer lo correcto». Eduardo abrazó a su amigo. «Todos hemos tenido segundas oportunidades aquí, Marcelo, y todos las hemos aprovechado de la mejor manera posible». Dentro de la casa,
Oyeron a Marina y a Leo cantando algo desafinado pero alegre, y los dos hombres sonrieron. Ese sonido, esa alegría, era la prueba viva de que había valido la pena cada esfuerzo, cada cambio difícil, cada conversación honesta. Doña Isabel se unió a ellos en el balcón. Bonito, ¿verdad? Ver cómo pueden cambiar las cosas cuando las personas adecuadas aparecen en el momento adecuado. Eduardo asintió. O cuando finalmente abrimos los ojos para ver lo que estaba frente a nosotros todo el tiempo. La profesora se rió. También. Pero lo importante es que todos vosotros hicisteis el trabajo difícil. La curación no ocurre por arte de magia, ocurre con esfuerzo diario, con elecciones conscientes, con el valor de cambiar. La fiesta continuó hasta bien, entrada la noche, y cuando finalmente todos se fueron y los niños se durmieron agotados pero felices, Eduardo se sentó solo en el salón durante unos minutos. Miró alrededor del piso transformado, las nuevas fotos en las paredes mostrando sonrisas genuinas, los dibujos en la nevera, los juguetes esparcidos por el suelo. Aquel era un verdadero hogar ahora, no perfecto, pero real, lleno del amor imperfecto y maravilloso de personas que elegían quedarse, que elegían querer, que elegían crecer juntas. Pensó en Verónica brevemente, sin rabia, solo con una tristeza lejana. Esperaba que hubiera encontrado su camino, que hubiera aprendido de sus errores, que fuera más feliz lejos de ellos. Pero esta historia ya no era sobre ella. Era sobre reconstrucción, sobre segundas oportunidades, sobre el poder transformador del amor verdadero y la presencia genuina. En la habitación, Marina todavía estaba despierta cuando su padre entró para darle las buenas noches por segunda vez. «¿Papá? ¿Sí, hija?» Estaba pensando que tengo mucha suerte. Eduardo se sentó en el borde de la cama. ¿Por qué? Porque incluso cuando todo se puso mal, al final salió bien. Te tengo a ti, tengo a Leo, tengo a doña Isabel y a Marcelo. Tengo gente que me quiere de verdad. No todo el mundo tiene eso. Eduardo acarició el pelo de su hija. Tienes suerte, pero también eres valiente. Luchaste por esto, Mari. No dejaste que la situación te rompiera por completo. Guardaste la fuerza suficiente para pedir ayuda cuando la necesitaste. Eso es valentía. Marina sonrió somnolienta. Aprendí del mejor. Su padre sonrió, le besó la frente y salió de la habitación, dejando la puerta entreabierta como a los niños les gustaba. Acostado en su propia cama más tarde, Eduardo reflexionó sobre el largo camino que habían recorrido, desde las profundidades de la desesperación y el abandono emocional hasta ese momento de paz y seguridad. No había sido fácil. Hubo noches de insomnio, días de culpa paralizante, momentos en los que dudó si conseguirían recuperarse por completo. Pero ahí estaban, no solo sobreviviendo, sino floreciendo. El piso que un día solo conoció la soledad y el miedo, ahora resonaba con risas y vida. Los niños que se sentían invisibles ahora brillaban con la confianza de quien sabe que es visto, amado, valorado. Y él, que casi había perdido lo más preciado por estar ciego y distante, ahora vivía cada día con gratitud y presencia plena. Afuera, la ciudad de Bilbao dormía bajo un cielo estrellado. Dentro del piso en Indautxu, una familia reconstruida descansaba en paz, sabiendo que el mañana traería más oportunidades de crecer, querer y estar juntos. Y en eso, en esa certeza simple pero profunda, residía toda la felicidad que realmente importaba. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Eduardo, Marina y Leo haya tocado profundamente vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de superación, de valentía, de amor, que reconstruye y sana, dejad vuestro like ahora mismo para que esta historia llegue a más personas que necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Suscribíos al canal para no perderos ninguna de nuestras historias emocionantes y contadnos aquí en los comentarios qué momento os ha marcado más, con qué personaje os habéis identificado más, o compartid vuestra propia historia de superación. Todos los días traemos narrativas intensas y verdaderas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana
y nos recuerdan que, incluso después de las mayores tormentas, siempre es posible volver a empezar. Vuestra historia también importa, y queremos escucharos. Os esperamos con mucho cariño en el próximo episodio, con otra historia que removerá vuestras emociones y tocará vuestra alma. Hasta pronto, y gracias por formar parte de esta comunidad que cree en el poder transformador de las historias.